Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto, soy el profe de computación de la Escuela de Adultos Carlos Morel y en este pequeño video les paso a hacer una pequeña introducción de qué es una computadora y cuáles son sus componentes, ¿sí? Estos temas los estuvimos viendo durante el primer cuatrimestre, a partir de lo que son apuntes y clases por Zoom, pero ya que hay algunos alumnos que no pudieron estar en dichas clases, hay otros que quieren empezar, o simplemente cualquier persona quiere ver esto y aprender un poquito, bueno, para todos ellos es este video, ¿sí? Entonces, empecemos. Bien, ¿qué es una computadora? La definición técnica sería que es una máquina digital, ¿sí? Que nos permite ingresar datos, los va a procesar, o métodos, o algoritmos, o procesos matemáticos lógicos, y nos va a devolver información, ¿sí? Vamos a hacer una explicación breve y la más sencilla que se puede dar, ¿sí? Supongamos que tenemos dos datos, ¿bien? Dos números, por ejemplo, y los queremos sumar. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Primero hay que ingresarlos a la computadora. Para ingresarlos usamos algún dispositivo de entrada, por ejemplo el teclado. Una vez que ingreso el dato, ¿sí? La computadora lleva a cabo el proceso que nosotros necesitamos, en este caso la suma, ¿sí? Una vez que ya realizó el proceso y ya tiene el resultado, supongamos que queremos verlo, ¿sí? Entonces lo tiene que emitir. Para emitirlo usa uno de los dispositivos de salida, en este caso el monitor. Y por el monitor nos figuraría a nosotros el número 30. Bien, ese sería más o menos procedimiento de cómo funciona la computadora. Uno de tantos procesos, ¿sí? Proseguimos. Entonces, ¿qué son los dispositivos de entrada y salida? Los dispositivos de entrada son todos los dispositivos que nos permiten ingresar datos a la computadora, ¿sí? Pueden ser el mouse, puede ser el teclado, bien. Tanto uno como el otro cumple su función. El teclado quizás es el principal a la hora de ingresar datos, el mouse es más para funciones, ¿sí? Para ingresar funciones, pero sigue siendo un dispositivo de entrada. Por otro lado tenemos los dispositivos de salida, que son los que emiten la información que ya la computadora procesó. Por ejemplo, el monitor, ¿sí? Ahora, hay algunos dispositivos que son tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, el escáner, ¿sí? Un escáner, uno pone una foto, algo analógico, lo escanea y lo convierte en un dato digital que pasa directamente ya al procesador. Y al revés, si nosotros queremos imprimir un dato digital, por ejemplo un documento, lo imprime y lo pasa a papel, se convierte en un dato analógico. Bien, bien. ¿Qué otros componentes tiene una computadora? Estamos hablando de lo que está dentro del gabinete ahora, ¿no? La placa principal es la placa madre o motherboard, como la quieran llamar, que lo que hace es conectar todos los demás componentes ahí, ¿sí? Todos se conectan ahí y hablan entre ellos a través de esta placa. Por otro lado, tenemos lo que es el procesador, ¿sí? El nombre lo dice, se encarga de hacer los procesos y vendría a ser el cerebro de la computadora, ¿bien? Va conectado a esta parte del mother y lleva lo que es arriba un ventilador que se llama cooler, que lo que hace es enfriarlo, ¿sí? Lo ventila. Por otro lado, tenemos lo que es la memoria RAM. Es una memoria que va conectada en este sector del mother y tiene la particularidad de que es una memoria volátil. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros apagamos la computadora o le sacamos la corriente, como lo quieren llamar, todo lo que está en la memoria RAM se borra, se pierde, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es el disco rígido o disco duro. Va conectado por lo general a través de un cable, ¿sí? La memoria RAM va directamente encastrada. Esto va conectado a través de un cable que se llama cable SATA. Para esas fichas que están ahí aproximadamente, siempre es ahí. Varía un poco, depende del modelo del mother, pero siempre se conecta al mismo lugar. Y la diferencia con la memoria RAM es que, por más que yo apague la computadora, la información se queda ahí. Entonces uno dirá, bueno, entonces prefiero tener disco duro, ¿para qué quiero la memoria RAM? Bueno, la diferencia entre una y otra es la siguiente. Si yo la apago, la memoria RAM pierde la información. Si yo la dejo prendida, la memoria RAM mantiene la información. Entonces, ¿para qué sirve? Usando la prendida, ¿no? Sirve para hablar con el procesador. ¿Cómo funciona esto? El procesador se maneja muy rápido, ¿sí? Necesita la información así. Así como yo hice el proceso al principio de hacer la suma, imagínense que hace miles de sumas en segundos. El tema es el siguiente. La memoria RAM funciona mucho más rápida que la memoria, que el disco duro, ¿sí? Funciona mucho más rápido. Entonces, lo que hace el camino que se hace la mayoría de las veces con los programas es del disco duro, que es donde la memoria, la información se va a quedar ahí, o los datos, porque siempre está ahí, porque no se apaga la computadora, por más que se apague, no se pierde. Eso va a ir de ahí a la memoria RAM, ¿sí? Y de la memoria RAM, a través del mother, se va a ir conectando con el procesador, va a ir y venir por ahí. ¿Por qué? Porque es más rápido.
¿sí? Si el procesador tuviera que hablar directamente con el disco duro, no termina más, ¿sí? Imagínense que el procesador se mueve a 10 km por hora, el disco rígido se mueve a 1 km, no dan las velocidades, ¿sí? Con la memoria RAM se puede manejar bien. ¿Qué otra diferencia hay entre la memoria RAM y el disco duro? Es que la memoria RAM por lo general tiene muy poco espacio, pero se mueve rápido. Disco duro se mueve lento, pero tiene mucha más capacidad de almacenamiento, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, hay algo que es intermedio, no tiene nada que ver igual, ¿eh? La memoria RAM es la función del procesador, ¿sí? Pero algo intermedio se podría decir que son los discos sólidos o memorias SSD que van conectadas al mismo lugar, ¿sí? Por el mismo cable. La diferencia que uno dirá, bueno, ¿qué cambia entre uno y otro? Es igual al disco duro, ¿sí? Una vez que se apaga, la información se queda ahí, no se pierde, pero es mucho más rápido. ¿Por qué? Más o menos en la imagen no se ve porque está el disco sólido cerrado, pero el disco duro ven que forma el cuadrado y tiene el circulito, ¿sí? Imagínense que tiene ahí como una especie de CD. Imagínense que son miles de CDs que tiene ahí, ¿sí? Más fácil para que se lo imaginen es un libro, ¿bien? Supónganse entonces ahora que el disco sólido, esa placa que está ahí, en vez de ser un libro, son varios chips que tiene, ¿sí? Son varias plaquetitas. Entonces, si yo busco información en el disco duro, supónganse que lo tengo en la página de abajo del libro, ¿sí? Acá. Bien, ¿cómo busca la información? Barre toda la primera capa, si no está, pásala de abajo. En un libro sería, abro y tengo la información en la página 500. No es que abro el libro y voy directo a la 500. No, voy de la página 1, no está, página 2, revisa uno por uno. Lleva tiempo. En cambio, lo que hace el disco sólido, imagínense que es el mismo libro, pero tiene adelante lo que es un índice. Entonces ya sabe, apenas lo abre, sabe, está acá y directamente abre la página. O sea que lo busca más rápido. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a dar un ejemplo. Una computadora que tiene, después vamos a explicar que es un sistema operativo, pero tiene instalado el sistema operativo en el disco duro, a la hora de prenderse, puede tardar de 30 segundos a 3 minutos, ¿sí? Dependiendo del tipo, pero tarda bastante. En cambio, en un disco sólido, si está instalado ahí, por lo general, le toma 5, 10 segundos máximo en prender, ¿sí? Prende mucho más rápido. ¿Por qué? Por esto que dijimos recién. Es mucha más la velocidad en que mueve los datos. Lo mismo que antes igual. Al tener menos velocidad de procesamiento, se podría decir, mayor velocidad. Al tener mayor velocidad, suele tener menos espacio. Hoy en día ya se venden memorias SSD con el mismo espacio que un disco duro, pero sale mucho más caro, ¿sí? Esto en el celular también lo tienen, que son las micro SSD, si les suena el nombre, es lo mismo, ¿sí? En los celulares usan esas memorias sí o sí, porque es la única velocidad que se manejan los procesadores de los celulares. Pero todo esto que estamos hablando está en miniatura en un celular, ¿sí? Por último, tenemos lo que es la fuente de alimentación, ¿sí? ¿Qué hace esto? Convierte la electricidad que viene de lo que es el toma corriente a otro tipo de energía y de paso también distribuye lo que es el nivel de voltaje. ¿Para qué? Para que cada componente no se queme, ¿sí? Esto se alimenta lo que es la placa madre, que a su vez la placa madre a través de otro cable alimenta el procesador, la RAM se alimenta porque está conectada y los discos duros o discos sólidos se conectan también a lo que es la fuente, ¿sí? La alimentan. ¿Qué otro tipo de cosas hay acá? Puede ser una lectora de CD, de DVD. Hay lectoras para esas micro SSD que hablamos de los celulares. Antes había disquete, ¿sí? Hay varios más componentes. Por último, que no lo señalé acá en lo que es la presentación, tenemos lo que son las placas que están, a ver si se lleva a ver con el mouse, que están acá, ¿sí? Que está dentro del mother. Que todo este sector es por donde se conectan los demás componentes. Por ejemplo, en estos dos se conecta lo que es el monitor, acá arriba se conecta el mouse y el teclado. Hoy en día igual eso ya no se utiliza tanto y se suelen conectar en los USB, ¿sí? Pero todo esto se conecta a partir de acá. Bien, por lo general, todas las computadoras también traen USBs en la parte delantera para facilitar la conexión, pero básicamente estos son los componentes principales y más o menos el cómo funciona, ¿sí? Bueno, ya con esto más o menos saben cuáles son los componentes principales de una computadora, qué hace cada uno, se puede hablar más en profundidad de cada cosa, sobre todo el procesador, no nos vamos a ir en detalles, pero con esto ya más o menos tienen una buena introducción, ¿sí?